Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a dejarnos iluminar por la luz del resucitado en este viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua. Hoy contemplamos a Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Juan, apareciéndose a sus apóstoles y entregándole una vez más a Pedro ese primado, esa función de apacentar a las ovejas, al rebaño de Cristo Jesús. Para hacer la reflexión de este día vamos a centrarnos en tres aspectos. Lo primero, vamos a ver esa escena, entre ese encuentro especialmente y las palabras que se cruzan Jesucristo y Pedro. También veremos cómo Jesucristo nuestro Señor pone sobre aviso a los cristianos sobre el sufrimiento, sobre las tribulaciones, sobre los problemas que se nos pueden echar encima, sobre las dificultades que pueden caer sobre nosotros. Y también veremos un tercer aspecto, que es esa palabra que le dice Cristo Jesús a Pedro: sígueme. Entonces reflexionaremos sobre estos tres puntos. En un primer momento contemplaremos esa escena, dejaremos solamente el cuadro entre Jesucristo nuestro Señor y Pedro. También veremos cómo Cristo Jesús advierte a sus ovejas sobre los peligros, los pone sobre aviso sobre las dificultades, no para quitar esas dificultades, pero sí para que uno sepa que cuando venga ese problema, esa dificultad, esa tribulación, va a ser un motivo para seguir a Cristo Jesús con más fuerza y también para dar gloria a Dios. Y el tercer punto será profundizar un poco más en ese sígueme. Muy bien, vamos a este primer aspecto, Jesucristo y Pedro. Notemos que esta aparición de Cristo Jesús, como todas las apariciones que ya habíamos hablado de ello, es una aparición misericordiosa. Es decir, no es una aparición de exhibición de un modelo que pasea, que deambula por una pasarela para recibir el aplauso y la atención de los demás. Esto no es una crítica al modelaje, simplemente que la aparición de Cristo Jesús ni es una exhibición, ni es alguien que pasa por una pasarela, pues intentando captar la atención de los demás. No, Cristo Jesús no tiene necesidad de exhibirse ni de llamar la atención. Cristo Jesús se aparece porque sus ovejas necesitan de su compañía, necesitan de su cercanía. Ahí lo tenéis apareciéndose en primer lugar a las mujeres y luego a los apóstoles. Imaginaros la alegría de Pedro al ver cómo el maestro piensa en él. En un primer momento, claro, le causa cierta sorpresa y hasta se entristece. ¿Por qué me pregunta el maestro en 3 ocasiones si le quiero? Sí, pero atentos, porque Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y a la segunda pregunta le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y a la tercera: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Entonces, fijaros cómo Pedro ya no se apoya en su fuerza, en su valentía, en su ímpetu, sino que ya se apoya simplemente en su amor, que está en ese vaso de barro, frágil, débil, pero que Jesucristo sabe que está. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces imaginaros la alegría de Pedro al caer en la cuenta. Primero se entristece, pero yo pienso que después cayó en la cuenta. Claro, el maestro me ha hecho esta pregunta en 3 ocasiones para darme la oportunidad de resarcirme de esa triple negación. Gracias, Cristo Jesús. Y este gracias se habrá manifestado en un abrazo, en un beso, en unas palabras. Gracias, maestro. Gracias, amigo. Los apóstoles y nosotros tenemos todo el derecho de llamar a Cristo Jesús amigo. ¿Por qué lo ha dicho? Vosotros sois mis amigos. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir de esta primera parte? Pues también notar cómo Cristo Jesús, esa condescendencia misericordiosa que tiene, porque fijaros, le dice a Pedro: ¿me amas más que estos? Pedro, ¿tú me quieres amar más que estos? Eso es lo que quieres que te pregunte, te lo pregunto: ¿me amas más que estos? Porque por supuesto, a mayor amor, mayor servicio, porque cuando Pedro contesta afirmativamente, Cristo Jesús le entrega una vez más ese primado sobre el colegio apostólico, ese primado sobre la iglesia. Y aquí damos entrada a los apóstoles. Imaginemos ya a los apóstoles, ya con esas aristas limadas, después de ese estrellón que se dieron contra la pared, al ver que sí,
mucho bombo y platillo, pero a la hora del té no fueron capaces, o sea, les superó la situación. Es decir, la pasión de Cristo Jesús no pudieron, salvo San Juan, y porque estaba apoyado ahí por la Virgen María, pero todos los demás huyeron. Entonces los apóstoles, claro, ya tenían esas aristas limadas, ya aquí vamos a tomar bajo perfil, vamos a quedarnos tranquilos porque ya hemos visto de qué estamos hechos. Entonces, claro, reconocerían la misericordia de Cristo Jesús. Aquí está el Maestro. Un día le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ahora lo está confirmando. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces vemos cómo esta aparición de Cristo Jesús es un derramamiento abundante de la misericordia de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, pasemos al segundo aspecto, al segundo punto, los sufrimientos. Veamos cómo Cristo Jesús le dice a Pedro, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, atentos. Por una parte, fijaros el interés, la diligencia misericordiosa de Cristo Jesús al advertirle a Pedro, Pedro, en un momento determinado de tu vida vas a sufrir, lo vas a pasar muy mal, pero te lo estoy diciendo desde ahora, te estoy poniendo sobre aviso y yo estaré ahí, tú, en medio de la tribulación. Que de suyo lo que dice San Juan es que ya está haciendo Cristo alusión a la muerte que iba a sufrir Pedro, que era la crucifixión, y que esto dice la tradición, Pedro dijo, no, como el Maestro no, boca abajo, cabeza abajo. Y entonces, claro, imaginaros, entonces cuando Pedro estaría pasando por esta situación, el ser ceñido, ser llevado allí a juicio y luego ser crucificado, en su corazón recordaría, el Maestro me lo dijo. Y estoy sintiendo ahora su fuerza. Y por eso este acto, este martirio, este sufrimiento, lo convierto en testimonio de mi amor a Cristo Jesús. Porque lo que yo quiero es seguirlo a Él. Y esto tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Y con esto ya pasaríamos al tercer punto, el sígueme. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo Jesús. Por supuesto que intentamos cumplir los mandamientos y si caemos, nos confesamos. Por supuesto que intentamos hacer caridad al prójimo, pero por esas dos cosas solo no somos cristianos. Somos cristianos porque intentamos cumplir los mandamientos, porque intentamos ayudar a las personas necesitadas y seguimos a Cristo Jesús. Recordemos ese pasaje, esa perícopa donde se encuentra en Cristo Jesús y el joven rico. El joven rico le dice que ya cumple los mandamientos. Cristo Jesús le dice, solo te falta una cosa, anda, ve y vende cuánto tienes, luego ven y sígueme. Porque eso es lo importante en nuestra vida cristiana, seguir a Cristo Jesús, estar enamorados de Él, querer escuchar su palabra, querer alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, de la vida que nos quiere dar en la Eucaristía. Por eso somos cristianos. Por tanto, si estamos, que lo que voy a decir a continuación es un principio de San Ignacio de Loyola. Por tanto, cuando estemos en momentos de consolación, en momentos de confort, en momentos de alegría, de consolación espiritual, no dejemos de seguir a Cristo Jesús. No nos quedemos en la consolación, aprovechémonos de la consolación para seguir a Cristo Jesús. Y ya no digamos si estamos en un momento de tribulación, de dificultad, de oscuridad, que ese momento no se convierta en nosotros como una especie de cuerdas que tiran hacia abajo de nuestra cabeza y no permiten que levantemos nuestros ojos, pues aprovechemos esa tribulación, pidámosle fuerza a Cristo Jesús para levantar nuestra mirada, pidámosle esa fuerza al Espíritu Santo, que podamos levantar nuestra mirada para seguirlo a Él, a Cristo Jesús. Porque ¿qué ocurre? Si nos dejamos envolver y no pedimos esa fuerza al Espíritu Santo, pues nos va a ir arrastrando esa tribulación. En cambio, si pedimos la fuerza al Espíritu Santo, levantaremos la mirada y mirando a Cristo Jesús también tendremos esa fuerza para superar, vencer al mundo como lo venció Cristo Jesús. Cuando decimos mundo, decimos dificultades, problemas y seguirlo a Él. Así que es muy importante que en nuestra vida cristiana esté muy presente la respuesta a ese sígueme de Cristo Jesús.
Y bien, hasta aquí estos tres aspectos, y había olvidado, vamos a hacer unas aplicaciones prácticas de este Evangelio para nuestro día a día, para nuestra vida cristiana. Vamos a pensar en tres grupos de personas. Primero los obispos y los presbíteros. ¿Qué aplicación puede tener este Evangelio para los obispos, para los presbíteros? Bueno, lo primero, reconocer que existe un primado y por tanto adherirnos al Papa Francisco con nuestras oraciones, con esa cercanía espiritual. Luego también obispos y en mi caso presbítero, tener en cuenta que somos pastores de las ovejas de Cristo Jesús y que como pastores tenemos que procurar daros a vosotros, ovejas de Cristo Jesús, lo que os conviene, lo saludable, los pastos frescos de las Escrituras, el agua del bautismo, ungiros con el aceite, con el crisma de la confirmación, alimentaros con la Eucaristía, porque eso es lo que os conviene, lo que es saludable para vosotros, lo que os reporta un beneficio, porque muchas veces podemos correr el riesgo y caer en la tentación de ponernos una nariz de payaso, que este ejemplo ya me lo habéis escuchado con toda seguridad, pero cada que puedo lo recalco. Vosotros como ovejas no necesitáis que nosotros nos coloquemos aquí una nariz de payaso y toquemos aquí bombo y platillo para entreteneros. Vosotros no necesitáis un entretenimiento, vosotros necesitáis nuestra compañía, nuestra cercanía y lo que verdaderamente os va a alimentar, que son los sacramentos y las Escrituras. Pasemos a los matrimonios, que esto también es importante recordarlo. ¿Cómo aplicar este evangelio? ¿Cómo los matrimonios pueden aplicar este evangelio? Bueno, pues teniendo en cuenta, en este caso para los matrimonios que también tienen hijos, es decir, para los padres de familia, que sus hijos pertenecen al rebaño de Cristo Jesús. Y por tanto, así como tienen tanto interés en que su hijo, hombre, pues no dé un poco la nota y que tenga un móvil de cierta calidad, y que luego, pues cuando ya tenga cierta edad y pueda tener un coche, un carro, unas llaves y el carnet para que pueda conducir, así como demostráis, y luego ya también en los estudios. Bueno, pues hombre, mi hijo, mi hija tiene que estudiar, tengo que poner todo de mi parte, y si tengo que trabajar horas extras lo haré, porque tengo que pagar una universidad, porque claro, es importante que mi hijo sea alguien en la vida. Pero ¿qué ocurre? Cuando se llega la hora de tocar, de tratar, de ver cómo manejar el tema de la relación entre tu hijo y Cristo Jesús, una despreocupación, un desinterés, esto no puede ser. Necesita el coche, necesita aprender a conducir, a manejar, como decimos en Colombia. Perfecto. Necesita tener un móvil. Bueno, pues muy bien, estás en todo tu derecho, tú trabajas, tú le compras a tu hijo lo que quieres. ¿Te esfuerzas porque estudie? Pues apaga y vámonos, si no. Pero también es importante la relación de tu hijo, de tu hija con Cristo Jesús. El móvil, el coche, incluso los estudios, no le van a revelar a tu hijo el núcleo íntimo de su existencia, que está creado para la Jerusalén celestial. No lo van a guiar por el camino de la vida, es decir, por esa vida verdadera que nos quiere ofrecer Cristo Jesús. Necesita de todo esto, y está bien, pero es que estamos creados para algo mayor, que es la Jerusalén celestial, y tenemos que saber para qué estamos aquí. Estamos para amar a Cristo Jesús, y no lo digo por quedar bien, sino porque yo mismo, yo fui adolescente, yo lo he comprobado. Cristo Jesús es aquel que verdaderamente llena el alma, sacia el corazón y nos hace tener una dirección hacia algo definitivo y estable, que es la Jerusalén celestial. Muy bien, respecto a los fieles cristianos laicos, ahora me refiero a los que trabajan, aunque por supuesto los matrimonios y los padres de familia trabajan, por supuesto. Entonces, para todos ellos, tengamos en cuenta esto. Dice, le advierte Cristo Jesús a Pedro de que va a extender las manos, le van a ceñir, le van a atar y lo van a conducir a donde no quiera. Pero con estas tribulaciones, con estos atropellos, con estas injusticias, en definitiva, con su muerte, va a dar gloria a Dios. Entonces, aprovechad, trabajadores, obreros, empleados, peluqueros, taxistas, abogados, que aprovechad estas palabras de las Escrituras y cuando estéis pasando por momentos de apuro en vuestros trabajos, ofrecedlo para gloria de Dios. De verdad, tenéis que
Padre, pero es un atropello, es una injusticia, ¿cómo me pide algo así? Sí, conviertes un motivo para dar gloria a Dios. Y te aseguro que Jesucristo nuestro Señor, tarde o temprano, te sacará de esa dificultad, te sacará de ese problema. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, porque al que llama se le abre. Pero es importante porque de esta manera ese atropello, esa injusticia, ese momento de apuro no nos hunde, sino que lo convertimos en un momento de dar gloria a Dios y abrimos nuestro corazón y de alguna manera comenzamos ya a salir de ese problema. Cuando ofreces un problema, una enfermedad, una dificultad, cuando lo conviertes en un acto de gloria a Dios, de adoración, comienzas a salir de él. Y no te preocupes, porque Cristo Jesús nunca va a dejar tu mano extendida. Siempre Él va a tender la suya, fuerte y victoriosa, para sacarte de ese apuro. Muy bien, pues esta era nuestra reflexión para este día. Nos despedimos con la bendición de Cristo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima, querida familia.